Muy buenas a todos, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es el profesor Libardo Garzón y bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver los sustantivos. Bueno, mucha gente no entienden cómo aplicar, cómo entender, cómo comprender y cómo ejecutar los sustantivos. Pues bueno, para eso está este video, para entenderlos. Los sustantivos son sujetos específicos. Y profesor, primera pregunta, ¿qué son sujetos específicos? Bueno, los sujetos específicos tienen dos características, son determinables y son determinados. ¿Listo? ¿Qué es la palabra determinable y qué es la palabra determinado? No significan la misma palabra. Determinado es aquella que tiene cualidades propias de eso, de la situación que se está hablando, o de la cosa que se está hablando, o de la persona. ¿Listo? Y determinable es aquella que me da la oración rasgos para intuir de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, determinable es aquella, repito, para que ustedes tomen nota, determinable es aquella situación o hecho o característica propia del actor, y determinado son aquellas circunstancias que me lo da a conocer la oración al actor. ¿Listo? ¿Entendido? Vamos a mirar. Bueno, entonces, los sujetos están divididos en dos: sujetos propios y sujetos comunes. O en inglés se dicen proper nouns, sustantivos propios, y common nouns, sustantivos comunes. ¿Listo? Bueno, los sustantivos propios son aquellos que se identifican con el nombre específico, ya sea en experimentos, ya sea en inventos, ya sea en obras literarias, nombres de personas, nombres de animales que le da el dueño, ¿cierto? Nombre inclusive de los países, pero ese punto lo voy a aclarar en situaciones más adelante, que lo voy a volver a tocar y les voy a decir el por qué. Entonces, en esta parte, ¿se acuerdan la palabra determinable y determinado? En esta parte, los sustantivos propios son determinables, porque tienen características. ¿Qué es lo que se diferencia de los sustantivos comunes? Características propias, es decir, el nombre ya es una característica, es una cualidad. ¿Listo? Que lo diferencia de otros sustantivos. ¿Entendido? Bueno, en el ejemplo vemos Newton. Newton es el nombre de un científico. Newton was a physicist of 20th century. Newton fue un físico del siglo XX. ¿Listo? Entonces, en esta parte vemos que el sustantivo propio está en Newton, ¿cierto? Y ojo, todo sustantivo inicia la oración. Es igual que el sujeto. Comparte esa característica que inicia. ¿Listo? Inicia la idea. ¿Entendido? Bueno, ahora están los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes son los nombres que reciben las cosas por su naturaleza. Por ejemplo, chair, silla. Le llamamos silla al objeto que se utiliza en cuatro patas que sirve para sentarse, ¿cierto? Una silla. Bueno, ¿sí ven? Son nombres que reciben en general todas las cosas y animales. No deben de confundir el nombre que el propietario le da al animal al nombre común. Por ejemplo, la vaca, en inglés cow, el toro, en inglés bull, y así sucesivamente. Por ejemplo, el nombre que le llama a usted si tiene un gato y le dice michingo, ¿cierto? Entonces, ese michingo ya es un sustantivo propio, no es un sustantivo común. ¿Entendido? Bueno, entonces, los sustantivos comunes, como ya sabemos, son sustantivos que reciben los nombres generales de las cosas.
¿Listo? Recordemos que cosas son corporales, incorporales y animales, ¿no? Bueno, entonces se dividen en varias subdivisiones. Primero, tenemos los sustantivos concretos. Son aquellos que se identifican las cosas que tienen lugar en el espacio, es decir, la materia. En sus diferentes estados, líquido, sólido, gaseoso y plasmático, ¿cierto? Vemos aquí el ejemplo. Ice es hielo. Hielo está en estado sólido, ¿cierto? ¿Listo? Por ejemplo, water, sustantivo concreto porque está en estado líquido, ¿cierto? Por ejemplo, soda, sustantivo concreto porque está en estado gaseoso. Y así sucesivamente, ¿listo? Bueno. Los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que no se pueden tocar, pero se pueden sentir. Por ejemplo, está the air, el aire. Feelings, los sentimientos. The ideas, las ideas, ¿cierto? En general, se pueden sentir, mas no se pueden tocar. ¿Listo? Bueno. Tenemos los sustantivos colectivos y aquí me voy a parar un rato. Les voy a explicar el por qué. Dije hace un rato por qué los dos nombres de los países también son otra clase de sustantivos. Algunos gramatistas del lenguaje en inglés dicen que los nombres de los países también son sustantivos colectivos. Y vamos a tener el término que son sustantivos colectivos, profesor. Los sustantivos colectivos son aquellos nombres que reciben los grupos, ya sean de personas, de animales o de cosas. ¿Listo? Resulta que los países son nombres que reciben un determinado lugar que es habitado por gente. ¿Listo? Eso es colectivo. Entonces dicen esos teóricos que nombres como Colombia, Argentina, Perú, Panamá, Chile, etcétera, también son sustantivos colectivos o pueden ser categorizados como sustantivos colectivos porque reciben ese nombre a ese asentamiento que ocupa un lugar geográfico, pero también son sustantivos propios. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que otros dicen que son sustantivos propios porque esos nombres son únicos. No todos los países, por ejemplo, tienen nombres como Argentina. Hay una sola Argentina, hay un solo Colombia, hay una sola Venezuela, ¿cierto? Por eso son propios, porque son únicos. Pero también son sustantivos colectivos porque reciben el nombre de esa población. ¿Listo? En general. Bueno. Cierro el paréntesis. Ahora, los sustantivos contables. Los sustantivos contables son aquellos sustantivos que se pueden contar con facilidad, que no requiere una situación técnica ni una unidad de medida para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de acá, there are 2 pencils over the table. Uy, aquí el there are, el haber impersonal. There are 2 pencils over the table. Por lo general, esta clase de sustantivos contables van primero el haber impersonal. Porque son contables, ¿cierto? Es contable. Y lo lógico sería el haber impersonal, que ya lo vimos en el anterior video. Si no lo has visto, por favor te invito a que lo veas. Bueno. Y los incontables, uncountable nouns, son los que no se pueden contar con facilidad y requieren de una situación técnica o una unidad de medida para hacerlo. Por ejemplo, la leche, milk. Milk, la unidad de medida para contar la leche son los litros. Tú no puedes contar gota a gota de leche, ¿no? Porque es imposible. Son los litros, ¿vale? Y por último, tenemos los sustantivos realidad. Los sustantivos realidad, yo mismo me lo inventé, porque no todos
tienen el conocimiento de sus clases de sustantivos, y yo mismo lo coloco en conocimiento, es un invento mío. Los sustantivos realidad son aquellos hechos que pasaron, que están pasando y que van a pasar. ¿Por qué realidad? Porque surgen, porque se presentan. ¿Listo? Por eso es realidad, ¿vale? Entonces son llamados en inglés reality nouns. ¿Listo? Por ejemplo, French Revolution, la Revolución Francesa, es un hecho que sucedió en el pasado. Hoy en día, SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿cierto? Y a futuro, Third World War, la Tercera Guerra Mundial. ¿Listo? Bueno, ahora, vamos a los errores comunes. Los errores comunes suelen utilizarse mucho cuando se conjugan esta clase de sustantivos, o en sustantivos pronombres o simplemente sustantivo. El primer error, y más que todo, esto se hace en sustantivos, tanto en sustantivos como en pronombres. ¿Listo? Bueno, resulta que la palabra THE, que lo vamos a ver más adelante, es un artículo determinado que significa el, la, los, las. ¿Listo? Tú no le puedes decir the Everest, el Everest, no. Le quitas el THE y le colocas Everest. Porque está mal. Porque es un error. ¿Listo? Es un error. ¿Entendido? Y tampoco tú le puedes decir, ejemplo, acá. Dije, el él. Es un error. Tampoco se pueden los pronombres, ¿vale? Entonces, para tenerlo en cuenta, no todos se colocan el THE, ni en los sustantivos, ni en los pronombres, exceptuando cuando hay que colocar el THE en un sustantivo. Cuando se trate, más que todo en los sustantivos propios. Cuando se trate de apellidos de personas. Cuando se trate de apellidos de familias. Por ejemplo, vemos el caso de la serie Los Simpson, de Simpson, ¿cierto? Se coloca porque es el apellido de esa familia, ¿cierto? Y en los sustantivos comunes, solamente cuando está acompañado con el of de, pero siempre y cuando ese sustantivo vaya al final. Profe, pero usted me dijo que los sustantivos van al inicio, sí, pero también van al final, cuando están dentro del complemento. Por ejemplo, profesor, un ejemplo, con mucho gusto. Él está bailando. He is dancing in the nightclub. Él está bailando en la discoteca. Miren, ¿listo? O el of o el in. Cuando está acompañado por una preposición, se coloca el de. Y cuando en este caso sustantivo, ¿es sustantivo qué? Discoteca. Común. ¿Pero qué clase? Concreto, abstracto, contable. Profesor, contable porque son discotecas. Muy bien, sustantivo contable. ¿Listo? En este caso, sustantivo va en el complemento. ¿Listo? Y está separado por un conector. Unido por el conector. Lleva el THE a lo último, pero no al inicio. ¿Listo? Entonces, por favor, nota mental. No todas las palabras se colocan el THE. ¿Entendido? El segundo error. No pueden coexistir un sustantivo y un sustantivo, o un sustantivo con un pronombre en una misma oración, sin un conector o preposición. Veamos aquí el ejemplo. Miguel Everest is tall. ¿Cómo así, profesor? ¿Por qué? Porque confunda al lector. Entonces, Miguel o el Everest. ¿Cuál de los dos es el sujeto? ¿Miguel o el Everest? ¿Sí? O cuando yo hago Miguel Chi. O Chi María. ¿Qué puede suceder? Sí.
She married. ¿Saben cómo puede consistir? Por un sustantivo. Un sustantivo no, por un conector, perdón. Por un conector, en este caso, el and. She and Mary are tall. Ella y María son altas. El and. Ahí sí puede coexistir un pronombre con un pronombre, un sustantivo con un sustantivo o un sustantivo con un pronombre. De resto no. Es un error gramatical. ¿Listo? Espero que les haya gustado, chicos, este video. Por favor, compártelo si te gustó. Por favor, dale like, suscríbete, dale el botón a la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos. No siendo más, chicos, me despido. Espero que les haya gustado. Por favor, comentarios en la caja de comentarios. Y la próxima clase vamos a hablar sobre el género y el plural de los nombres y el genitivo sajón. Dios los bendiga, chicos. Hasta luego.